Palabras del director de la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima Fundasal, señor Ismael Castro Velázquez. Bienvenido. Muy buenos días a todos y a todas, en especial a los hermanos guatemaltecos. Bueno, de parte de Fundasal queremos agradecer al Centro Cooperativo Sueco, a su director regional, el señor Olson, porque definieron desde ahí que Fundasal hiciera el estudio que hoy se va a presentar a ustedes. También agradecer a Conchita de IDESAC, a Luis igual, porque fueron como la contraparte de Guatemala que nos ayudó muchísimo y a montar este evento. Entonces igual. Y luego un reconocimiento al equipo que ha trabajado bastante fuerte desde la institución, incluyendo a la subdirectora ejecutiva que ha ido también revisando el documento para que quede lo mejor acabado y a satisfacción del que nos contrató, porque nos contrató el Centro Cooperativo Sueco. Pero yo quizás voy a explicar un poco, porque como no nos conocen la mayor parte de ustedes, quién es Fundasal, qué ha hecho, cuál ha sido su vida. Un poco para también entender por qué nosotros fuimos seleccionados para hacer el estudio. Entonces Fundasal es una ONG que el próximo año va a cumplir 45 años de trabajar con los sectores, con las familias de más escasos recursos económicos, en el tema del hábitat, incluyendo la vivienda, por supuesto, pero en el hábitat porque siempre ha visto el tema de forma integral. Y toda su vida se la ha pasado investigando, poniendo en práctica lo que investiga, construyendo vivienda y hábitat. Hemos construido alrededor de 50.000 soluciones habitacionales, es decir, hemos atendido a 50.000 familias con vivienda, pero también con infraestructura, o sea, acceso, casas comunales, unidades de salud. Y igual ahí, nosotros, según los cálculos, hemos atendido a unas 400.000 familias durante estos 45 años. Alguien nos decía, ustedes han ido a 1.000 por año, más o menos, así da el promedio. Entonces, y además haciendo mucho trabajo en el tema de incidencia, con los movimientos sociales, que cada vez se fortalecen más en El Salvador. En la actualidad existen 3 movimientos sociales fuertes que están luchando por una vivienda adecuada, digna, y estas 3 organizaciones han conformado lo que se llama la Comisión Nacional de Pobladores. Y una de las organizaciones fuertes es la FESCOBAN, que es la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que es sobre el tema que vamos a exponer. Entonces, en este estudio hemos investigado y constatado de que ya hay ley en Guatemala, que ya hay ley en Nicaragua, en El Salvador todavía no, para una vivienda adecuada y digna, pero también no basta con que hayan leyes, porque si no están los instrumentos que le den vida a la ley, difícilmente se logra lo que se busca, que es contribuir a que todas estas familias que no tienen una vivienda adecuada y digna logren una vivienda. También Fundasal, por la experiencia, ha hecho de alguna forma algún trabajo regional. Después del huracán Mitch, estuvimos 6 años trabajando en Honduras, porque la Compañía de Jesús, las jesuitas, la Fundasal fue creada por un jesuita español, y entonces la Compañía de Jesús nos pidió que fuéramos a Progreso, Honduras,
a que les ayudáramos con la reconstrucción. Y ahí estuvimos 6 años. Hicimos más de 1.200 viviendas para ellos en las zonas más duras, que sufrieron mucho lo del Mitch. Para decir que la subdirectora fue coordinadora del equipo que teníamos en Progreso durante 2 años. Pero igual, con el tema del cooperativismo, hemos hecho algunas pequeñas incursiones también. Hemos tenido la suerte de dar un crédito a una cooperativa aquí en Guatemala, a una cooperativa de maestros, donde el amigo Domingo es parte de ella, ha sido su presidente. Me decía de que ya hoy ya no es el presidente, sino hay una presidenta y vicepresidenta, o sea que ahí el tema de género ya progresó, ¿verdad? Luego en Nicaragua igual, hemos dado un crédito, y no es que seamos institución financiera, somos una ONG, pero tenemos esa suerte y lo que queremos es ver cómo hay más impacto en la región uniendo todos esos esfuerzos. Entonces hemos dado un crédito a otra cooperativa y que son créditos para la compra del terreno y que son valores que son accesibles a la capacidad financiera de la institución. Pero más que dar el crédito, lo que queremos es tener presencia en la región para hacer los esfuerzos de todos y todas las cooperativas que estamos haciendo. Y luego Fundasal, como les decía, ha investigado el tema de la construcción con tierra, para hablar más en concreto del adobe estabilizado, y ya es probado y aprobado por las autoridades salvadoreñas. Hemos hecho algunas incursiones en Honduras para dar a conocer el material, algunas incursiones en Nicaragua para dar a conocer el material, las bondades, y igual aquí en Guatemala. Pero lo que le quiero transmitir es que ante esa experiencia que tiene la Fundasal y la suerte de haber investigado el tema de construcción con tierra, que es el sistema que ha utilizado la humanidad para empezar a construir, y muchas familias rurales lo siguen utilizando. Pero lo que les quiero contar es de que a raíz de esa experiencia, una agencia de cooperación alemana nos pidió que viniéramos a Guatemala a raíz del terremoto que ha sucedido en la zona de San Marcos. Un poco porque también en la reconstrucción que se hizo en El Salvador después de los terremotos del 2001, que hicimos más de 10.000 viviendas utilizando material de concreto, bloque panel y el adobe. Justamente andan 2 compañeros nuestros en la zona de San Marcos y me mandaban un correo diciéndome de que, dice, en San Marcos realizamos 2 recorridos de verificación en daños a las aldeas, Aldea El Recreo y Esquipulas Palo Gordo, y luego que después iban a ir a Quetzaltenango. Digo esto no porque esté relacionado con el tema específico que tratamos. Lo que quiero decir es la solidaridad que debemos de tener los centroamericanos, porque estando tan cerca y con los fenómenos y los desastres naturales que cada vez se van sucediendo, como que tenemos en común esos temas, terremotos, inundaciones, erupciones. Entonces, esto para decir la solidaridad que hay en ese tema hoy con el terremoto, y que nos están pidiendo que vengamos a asesorar, porque ellos van a poder construir con tierra, porque es lo que tienen en esa zona rural. Pero luego con el cooperativismo, decir de que el Centro Cooperativo Sueco encontró tierra fértil en El Salvador y en la Fundasal, porque con esa experiencia en donde para la Fundasal la gente es el centro de todo el esfuerzo, la familia, Caso Recursos ha sido como la gente con la que se ha trabajado. Entonces, hace alrededor de 8 años llegó el Centro Cooperativo Sueco a hablarnos de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Sabemos que en esos países esa es una figura normal, que ha habido mucho cooperativismo, existe mucho cooperativismo. Pero igual en El Salvador, que hay cooperativismo, pero más
agrícola, de crédito. Entonces nos llamó la atención, y sobre todo porque los pilares, los componentes del modelo son afines a lo que la Fundasal siempre ha hecho. Claro, hay algunas cosas que no, pero para entrar en esos detalles, por ejemplo, el cooperativismo cifra todo su esfuerzo en 3 pilares fundamentales, pero uno de ellos está con cualquier forma que querramos trabajar con la gente, que es el derecho humano a una vivienda adecuada, que lo dice así las Naciones Unidas, bueno, todas las instancias. Entonces, el cooperativismo tiene en el centro del esfuerzo a la familia, porque hay un derecho humano, o sea, así como hay un derecho a la salud, que debemos de tener todos, un derecho a la educación, que igual, también un derecho a la vivienda, porque son 3 derechos humanos que lo comprenden todas las constituciones de la República, de la región de Centroamérica. Entonces, esa empatía del esfuerzo del Centro Cooperativo Sueco y de Fundasal, como digo, vimos tierra fértil allí. Y luego el tema de la ayuda mutua, que es ya un pilar de este modelo. Fundasal ha hecho sus 50.000 emprendimientos con esta familia, siempre con ayuda mutua, siempre con participación de la familia, porque eso garantiza una serie de ventajas, porque la gente, si construye algo con sus manos, ¿verdad?, después no quiere soltar lo que ha construido, lo que les ha costado mucho. Entonces el concepto de la ayuda mutua lo ha aplicado toda su vida a la institución, y este es uno de los pilares del cooperativismo, que eso entonces no nos costó entender eso, porque es lo que hemos venido haciendo durante toda la vida. Y luego el tema de la autogestión, igual, siempre hemos creído que la gente tiene capacidad, que las familias tienen capacidad para administrar sus procesos. Y la autogestión de lo que trata es eso, que las familias, ya sea en ADESCOs, en juntas directivas, en intercomunales o en cooperativas, puedan administrar sus recursos. Háblese de terreno, hable de financiamiento, bueno, de todo. Claro, el cooperativismo va más allá, porque sí es más técnico todo el esquema, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de autogestión en el cooperativismo, significa de que ellos tienen la capacidad, porque antes ha habido también una capacitación, ya voy a hablar de los equipos de asistencia técnica, y entonces las familias quedan capacitadas para administrar los recursos económicos, para administrar los materiales, para administrar las jornadas de trabajo. O sea, administran toda la ejecución de sus proyectos de vivienda. Eso es como uno de los pilares fuertes y que hemos constatado ya en las cooperativas que ya construyeron en la región y las que están en proceso. Según los datos del estudio, ya en la región hablamos de 130 cooperativas de vivienda, más o menos unas 5.000 familias, y es un número que esto va creciendo, porque si El Salvador llegó hace 8 años esto, y esto es un proceso, difícilmente a 10 años, a 15, vamos a poder encontrar resultados. Y otro tema, otro pilar del cooperativismo, que esto a alguna gente no le agrada mucho, no lo entienden mucho, es la propiedad colectiva. O sea que el concepto más puro de una cooperativa en el tema de vivienda es que el terreno es de propiedad de todos y todas, igual la vivienda. Y el concepto es de que la familia, sus hijos, sus nietos, todos tienen el derecho al uso y al goce de la vivienda, pero no son dueños así individualmente, sino de toda la cooperativa. ¿Eso qué hace? Garantizar que ese es un bien de familia y que va, mientras las familias no decidan irse, esa vivienda va a ser para toda la vida
Y ya entonces, si eso es así, entran otros conceptos en el cooperativismo. Después en el estudio se van a especificar mejor. Pero, por ejemplo, la convivencia es diferente. Familias que viven en una cooperativa a nivel de convivencia, de solidaridad, si lo comparamos con un proyecto privado o un proyecto que ha salido del mercado, de las reglas del mercado, ¿verdad? En donde, como ya sabemos todos, ahí alguien puede acceder a una vivienda si tiene capacidad económica, si no, no. El cooperativismo abre las puertas para tener de alguna forma un subsidio y un crédito. Claro, nosotros en el impulso a la ley de vivienda de interés social en el país, se solicita de que el Estado, no los gobiernos, el Estado, están obligados, quiere decir, la población a ser solidario y que las familias que ganan por lo menos 2 salarios mínimos deben de recibir un subsidio. Y eso de alguna forma queremos que se aplique a las cooperativas de vivienda, porque solo así esas familias que no tienen recursos van a poder acceder a una vivienda. Si no, van a seguir viviendo en champas, en casitas de cartón, de lámina, y no es lo que queremos, pues. De ahí que en El Salvador hay un fuerte trabajo de incidencia de parte de los pobladores. Ya el anteproyecto de ley está en la Asamblea Legislativa, en la comisión específica, y ahorita están ya recibiendo las reacciones de las instituciones que pueden opinar de esa ley. Gremios, academia, ONGs, gobiernos municipales, porque también la municipalidad va a tener acceso a financiamiento en ese anteproyecto de ley. Porque nosotros sabemos de que cuando sucede algo, cuando una población o una familia necesita vivienda o necesita servicio, a donde va primero es a donde el alcalde o alcaldesa. Y ahí la respuesta, normalmente en El Salvador, no sé cómo es en Guatemala, es que dicen, miren, nosotros no tenemos fondos para hacer vivienda, menos, pues, porque eso le toca al gobierno central. Entonces, este anteproyecto de ley trata de que el Estado también le dé financiamiento a las municipalidades para que puedan atender esos requerimientos. Y en el estudio uno fue encontrando cosas, por ejemplo, el tema de seguridad, que hoy, bueno, en la región es un tema un poco delicado, en El Salvador igual, a pesar de que ahí hay una tregua entre pandillas, de la que al menos ha disminuido el número de muertos, pero no el número de las extorsiones, o sea que, pero igual, en las cooperativas nosotros constatamos que el tema de seguridad es menos acuciante que en un proyecto de vivienda hecha por privado, o sea, llave en mano, porque ahí eso no les preocupa. Cada quien adquiere su casa, se encierra en ella y a veces ni conoce quién vive a la par. En el cooperativismo eso no puede suceder. Esas son de las ventajas que hay. Y de seguro que el estudio las recoge muy bien. Igual el tema de la legalidad, el tema de la institucionalidad, son otras reglas. O sea, difieren mucho de las reglas del mercado a las reglas estas del derecho humano. Por eso allá los pobladores dicen que la vivienda es un derecho y no una mercancía. Yo creo que la expresión está muy bien dicha, ¿verdad? Entonces nosotros en El Salvador hemos venido luchando por estos contingentes de población que no tienen una vivienda. Allá el déficit anda por el 500,000 de viviendas, de familias que no tienen una vivienda adecuada. La mayor parte es el déficit cualitativo. Esas viviendas que no tienen agua potable, o que el piso es de suelo, de tierra, o que las paredes son de cartón. Eso es lo que se acumula. Y el cuantitativo anda por las 60,000, digamos, 61,000. Nuevas familias que no tienen una vivienda nueva. El cooperativismo, la apuesta es a vivienda nueva, no a mejoramiento de barrios, no a mejoramiento de comunidades, ¿verdad?
también es otra característica importante. Y luego también, si vamos a hablar de las dimensiones, ya hablando ya de los arquitectos e ingenieros, las dimensiones que tienen normalmente las viviendas de las cooperativas son mejores que de las viviendas pequeñitas que hace la empresa privada, claro, porque ellos piensan en sus tasas de ganancias económicas. El cooperativismo piensa en sus tasas de ganancias, pero de la gente, todos estos conceptos solidarios. Entonces, lo que buscaba el estudio era hacer una comparación en las viviendas del modelo cooperativista con los proyectos privados. Y creemos de que en los 3 países donde se ha hecho la investigación, que es Nicaragua, Guatemala y El Salvador, los resultados son contundentes. O sea, como que esto ha sido solo para reconstatar de que así son las cosas. O sea, algo que hemos percibido, hoy lo vamos a, científicamente y técnicamente lo vamos a constatar. Y en esto hay que decir de que ha habido mucha participación de las familias cooperativistas en expresar cómo se sienten, qué es lo que ven en el cooperativismo. Y de verdad que los testimonios que hay, que este es un buen modelo para seguirlo. De hecho, esto no lo inventamos nosotros, como dije al principio. Casi todos y todas las que han estado dando asistencia técnica, como IDESAC, como Fundasal, como CEPRODEL en Nicaragua, como ICADE en Honduras, hemos tenido que ir a conocer la experiencia uruguaya, porque allá el cooperativismo sí que vino a resolver el problema de la vivienda. Entonces, hemos ido a copiar ese modelo, que bueno, las cosas buenas hay que copiarlas, ¿verdad? Y entonces, yo creo de que el Centro Cooperativo Sueco a estas alturas debe de estar satisfechos, porque esta inversión que ha venido haciendo a estas poblaciones han caído en tierra fértil, como decía. Y entonces yo reiterar los agradecimientos a las personas que dijimos. Ya Domingo y Conchita expresaron quienes están hoy representados. Este evento ya se hizo uno en Nicaragua para dar a conocer lo mismo. Hoy le toca a Guatemala y el próximo martes a El Salvador. Y lo que andamos buscando, por qué no decirlo así, es ver cómo sensibilizamos a aquellos funcionarios, personajes que tienen en sus manos tomar las decisiones para apoyar estas iniciativas y emprendimientos que consideramos son positivos para estos contingentes humanos que tienen hambre de vivienda, decimos allá nosotros, ya no solo de comida, hambre de vivienda. Y allá, por ejemplo, solo para ir cerrando, conocemos de un asentamiento que es el nosotros siempre decimos asentamientos humanos. Ese asentamiento con el que hemos comparado el cooperativismo, creemos de que es un asentamiento inhumano. ¿Se imaginan? Es un proyecto, bueno, allá decimos nosotros, el más grande de la región quizás. Hay 17,000 viviendas para clase media-baja. O sea, es una vivienda de interés social también, como la que nosotros vamos trabajando día a día. Pero al compararlo, cómo viven estas familias, las que viven todavía, porque muchas han abandonado por el tema de la seguridad y han dejado las casas abandonadas. Pero el crédito y la hipoteca está vigente, eso no se lo quitan. Entonces, sí que hay un problema, y con la seguridad que hay en El Salvador, eso también se vuelve grave. Claro, ahí, solo para hacer el símil, Fundasal ha venido trabajando en la región, pero también el que ha hecho esa construcción trabaja en la región, claro, con diferentes objetivos. Nosotros para ver cómo le ayudamos a la gente, y ellos para ver cómo se ayudan ellos, porque este es el grupo Roble, que es el que ha construido los metrocentros en la región. También tienen un trabajo regional, ¿verdad? Pero muy distante al que tiene la Fundasal. Entonces, quizás para concluir eso, y sí, sabemos por lo que se dijo que hay personas importantes en el evento que pueden contribuir a que los que toman las decisiones, ¿verdad?, vayan tomando más
aún más este modelo, porque creemos de que vale la pena apostarle al modelo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, por todas las razones que he explicado. Desde que ojalá que el evento culmine bien y es un gusto para nosotros, los salvadoreños, venir a ver a los hermanos guatemaltecos, ¿verdad? Y en estas líderes, en el fútbol, más o menos, ¿verdad? Pero, bueno, muy buenos días entonces. Preguntan acá, ¿cuáles son las 3 problemáticas observadas en los casos analizados? Reconociendo todo lo positivo ya señalado. Esa es una primera pregunta. Luego, ¿cómo se justifica en El Salvador, aún gobernando el FMLN, el fenómeno de fuerza en el Congreso de la República, que no cuentan con una ley de vivienda más adecuada a la realidad nacional? Creo que podríamos trabajar esta. ¿Quién se responsabiliza? ¿Cuáles son las 3 problemáticas observadas en los casos analizados? Bien, vamos a darle al señor Ismael de Fundasal la de la ley. Creo que bueno, cuando el actual gobierno de El Salvador asumió su conducción, había un eslogan que decía que era el gobierno del cambio, y toda la población cifró muchas esperanzas en el eslogan, en el partido que llevó al presidente al poder y al presidente mismo. Pero como comprenderán, después de 20 años de que gobernó la derecha, ha sido difícil desmontar las estructuras que traían esos gobiernos, y eso ha dificultado que en buena parte el tema de la ley no haya avanzado hasta donde quisiera la población. Pero hay que decirlo de que el Frente, el partido que llevó al poder al presidente, está de acuerdo con el anteproyecto de ley. Lo ha dicho públicamente y prácticamente todas las fracciones han dicho de que el proyecto vale la pena aprobarlo. Sin embargo, hay una contradicción, una paradoja, que cuando hemos querido acompañar a los pobladores ante el gobierno, ante el Ejecutivo, no hemos encontrado la apertura que uno pudiera pensar, a pesar de que es el gobierno del cambio, que generó muchas expectativas, que iba a haber un cambio. Entonces, pero debemos de comprender de que en 3 años, que es lo que lleva el actual gobierno, difícilmente se puede avanzar mucho. Yo siempre digo de que cuando no hay voluntad política por lo que toman los funcionarios que toman las decisiones, es un poco difícil. Entonces, yo creo de que los pobladores van a seguir luchando con movilizaciones, sentadas, marchas, porque a veces solo así los funcionarios abren un poco los ojos. Entonces, es un poco también difícil, porque el mismo día que asumió el gobierno, el presidente se desmarcó del partido que lo llevó al poder. Y al principio estuvieron en largas confrontaciones, gobierno-partido. Últimamente han mejorado las cosas, pero hoy el gobierno está enfrentado contra la empresa privada y eso tampoco camina. Entonces, no es tan fácil, pues, como para decir de que después de 20 años de un sistema, ¿verdad?, de derecha, querer cambiar a un sistema de izquierda entre comillas, o de esta izquierda un poco moderada, porque tampoco hay que decir que es una izquierda como la de otros países de Sudamérica. No, no es cierto. O sea, nosotros lo vemos, lo vivimos,
Y entonces, yo creo que la lucha la tienen que hacer los pueblos, tienen que movilizarse, porque solo de creer que hay voluntad política, creo que no se va a poder avanzar. Entonces, por ahí es como la interpretación que hacemos casi todos los días en El Salvador, porque esto lo analizan en la mañana, en la tarde y en la noche, y el resultado es el mismo. Gracias. Con relación a la pregunta de cuáles son las tres problemáticas observadas en los casos analizados de las tres cooperativas de vivienda, aquí creo que son como tres cosas bien fundamentales, ¿verdad?, en las que las tres experiencias se ha constatado. El primero de ellos tiene que ver con el acceso al suelo, ¿verdad? Es una de las principales problemáticas, ¿verdad?, porque la tierra siempre ha sido un problema, el poder accesar. Entonces, esto de por sí ya hace imposible, ¿verdad?, desarrollar el cooperativismo cuando no se puede acceder a tierra. Entonces esto es muy fundamental, porque para poder desarrollar, construir una vivienda, primero hay que tener la tierra, ¿verdad? De lo contrario es imposible. La segunda gran problemática en las tres experiencias tiene que ver con el financiamiento. No existe financiamiento estructural en ninguno de los estados, ¿verdad? Entonces, financiamiento estructural entendido desde el Estado para poder financiar la vivienda de interés social. Esta es la segunda gran problemática que nos enfrentamos en el marco de las cooperativas de vivienda. El tercer gran problema tiene que ver con la ausencia de marcos legales, ¿verdad?, que posibiliten el desarrollo del cooperativismo de vivienda. Entonces, el no contar con marcos legales, con leyes de vivienda de interés social que permitan el acceso y la asequibilidad, ¿verdad?, para el cooperativismo también es una problemática. Entonces, estos tres elementos son los que por el momento, ¿verdad?, están limitando el desarrollo de las cooperativas de vivienda. El no tener el suelo es importante, ¿verdad?, tener una cartera de tierras, ¿verdad?, porque eso permitiría que las familias puedan acceder, ¿verdad?, a viviendas de calidad. Y luego contar con un financiamiento estatal, ¿verdad? Eso es fundamental. Porque en estas tres experiencias el financiamiento ha sido a través de instituciones, ¿verdad?, organización de cooperación como el Centro Cooperativo Sueco, en el caso de Guatemala a través de IDESAT, Hábitat, en el caso de El Salvador a través de Fundasal. O sea que el papel que debería tener el Estado lo asumen, ¿verdad?, otras instituciones ante la necesidad de la población de contar con una vivienda digna. Entonces, por eso, si ustedes observan, los marcos regulatorios, el contar con esas leyes son fundamentales para poder desarrollar el cooperativismo y sobre todo que la vivienda sea entendida como un derecho humano, ¿verdad? Porque de lo contrario se va a seguir colocando, ¿verdad?, como un bien del mercado. Dado que Milton está con el uso del micrófono, hay más preguntas para él. Dada la cantidad de preguntas, nadie va a pagar la refacción, ¿de acuerdo? Que seguimos con Milton. Dice acá la pregunta sobre los talleres de género. ¿Se trabaja manualidades? No solo se le está, aparte de la misma pregunta, ¿verdad? No solo es masculinidad. Gracias. Sí, estaba extraño, por eso me tardé en leer. Seguimos. No solo se le está dando más carga a la mujer, se está involucrando a los hombres a la vida privada, así como a las mujeres a la vida pública. Bien, veamos esa pregunta de masculinidad y la corregimos. Bueno, en el caso de... hay un elemento importante en todo este proceso del desarrollo del cooperativismo y tiene que ver con la formación y la educación cooperativa. Esto es fundamental para poder entender el modelo. Entonces, la educación cooperativa tiene que ver con todo el desarrollo de los valores del cooperativismo, la solidaridad, la ayuda mutua, ¿verdad?, la cooperación entre cooperativas. Toda esa educación es importante para ir transmitiendo nuevos valores y nuevas formas de entender, ¿verdad?, el crecimiento personal. Pero aparte de eso también hablamos de formación, que es cómo desarrollar la conciencia de
una nueva forma de vida. Y en eso entendemos que tanto en el cooperativismo de vivienda, las mujeres y los hombres, ¿verdad?, bajo un principio de igualdad que tiene que ver con el control democrático de la cooperativa, ¿verdad?, las decisiones son tomadas en colectivo. Esto hace que el principio que el de un miembro, un voto, sea igualitario. Ahora, en el caso, ¿verdad?, de las cooperativas de vivienda, ¿verdad?, no se puede hablar de que exista una exclusión, que si las mujeres tienen más carga o menos carga. No, porque se rigen bajo el principio, ¿verdad?, de igualdad y de equidad. Entonces esto permite que a través de la formación, ¿verdad?, que se va desarrollando, y la integración y la convivencia, ¿verdad?, que se va generando en el entorno, permite asegurar el grupo de una manera más conviviente, ¿verdad?, y les permite, ¿verdad?, formarse y verse como iguales. Esto es muy fundamental. Entonces, no es que exista más cargas en las mujeres ni menos cargas en los hombres, porque trabajan igual. La ayuda mutua es precisamente esa integración grupal, porque la cooperativa rompe con esos esquemas individuales, ¿verdad?, sino que lo que genera es colectivo, se construye colectivamente, se paga colectivamente y se convive colectivamente, ¿verdad? Claro, todo dentro de un marco de regulación, que son los estatutos, los reglamentos, pero la educación y la formación son muy importantes para crear, ¿verdad?, esa convivencia entre iguales. ¿Hay otro aporte en relación a la misma pregunta? Sí, yo solo quería agregar que justamente el día de ayer y antier estuvimos en un seminario con un grupo importante de mujeres cooperativistas de vivienda de 3 países centroamericanos, justamente analizando estos aspectos de género y las cooperativas de vivienda. Por ejemplo, o sea, y surgieron muchísimos temas que tenían que ver con la triple carga de la mujer, a veces la cuádruple carga de la mujer, las horas de trabajo de las madres solteras, por ejemplo, cómo resolver ciertas problemáticas que han surgido, y nosotros habíamos tomado la iniciativa de hacer un estudio que se hizo en julio-agosto, y esto fue un poco el seminario de darle seguimiento a ese estudio, y el papel primordial tuvieron las mismas mujeres cooperativas que aquí están presentes, varias, ¿verdad? Y era riquísimo porque realmente de la experiencia, tanto de organizar la cooperativa, de la etapa de formación, de la preobra, de la misma obra, de la construcción, y después la etapa de convivencia, salió una riqueza de experiencias que fueron analizadas por la misma mujer, y ahí salió unas recomendaciones que más tarde también se va a empezar a aplicar, justamente en el aspecto de equidad de género y vivienda. Muy bien. ¿Cómo se enfocan las metodologías de abordaje entre cooperativas rurales y urbanas? Sería bueno sugerir un enfoque regional como instrumento de integración centroamericana para la vivienda. Siempre para Milton. ¿Cómo se enfocan entonces las metodologías de abordaje entre cooperativas rurales y urbanas? Yo creo que en esto hay que un poco partir sobre qué es el modelo del cooperativismo, ¿verdad? Entonces, el modelo como tal tiene a su base 3 elementos fundamentales, que son la propiedad colectiva, la ayuda mutua y la autogestión, acompañada de un proceso de asistencia técnica que es muy fundamental para poder desarrollar. Entonces, metodológicamente, en el caso de El Salvador, nosotros tenemos experiencia de cooperativas rurales, que es el Héroes de Piedras Rojas, que ustedes vieron. Entonces, no puede existir el modelo como una aplicación exactamente pura desde la experiencia misma donde se originó, ¿verdad?, en Uruguay, porque hay otras condiciones, hay otros elementos totalmente diferentes. Pero el modelo es aplicable, ¿verdad?, en cualquiera de los países. Tiene que tener una adaptación, ¿verdad?, por las condiciones en las que hay, pero sí puede construirse, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones existentes en cada uno de los países o de las experiencias donde se pudiera aplicar. Entonces es válido tanto en la zona rural para hacer vivienda de interés social,
¿verdad? La experiencia mismo de la cooperativa que tenemos en El Salvador, que es netamente compuesta por campesinos y campesinas, ¿verdad? La gente paga su vivienda porque no es regalada, ¿verdad? En el marco del cooperativismo no se habla de vivienda regalada, pero sí hablamos de una vivienda subsidiada, ¿verdad? Entonces, sí es aplicable tanto en lo rural como en lo urbano. Muy bien. Para Ulises, ¿podría explicar qué características tiene una vivienda asequible? Si nos hace favor. Bueno, buenas tardes. Yo creo que el estudio trata de recoger, evidenciando los factores de asequibilidad que promueve el cooperativismo de vivienda. Yo creo que uno de los factores importantes que se señalaban en el estudio es aquel factor de acceder a una vivienda en condiciones apropiadas y adecuadas para la familia según sus necesidades económicas. Eso es lo que promueve el cooperativismo de vivienda. Si vemos en una tabla que teníamos acá en el estudio, se hacía la comparación entre el rango de salario que se tiene y se atienden a los cooperativistas, anda menor a los salarios mínimos, ¿verdad? Ese es el rango que se maneja. Ese factor lo hace asequible, ¿verdad? En el caso del proyecto de vivienda de Altavista en El Salvador, las viviendas hayan sido creadas para sujetos de crédito alrededor de 4 salarios mínimos. Ese es un factor clave y contundente que hace la diferencia entre el proyecto de vivienda de mercado y el del cooperativismo de vivienda. Otro factor también tiene que ver en los plazos de interés que se dé, en el plazo y en el interés que se le dé a los sujetos de crédito, en este caso a los cooperativistas. Es distinto, bien Leti lo expresaba, es distinto darle crédito a una cooperativa, ¿verdad?, en su conjunto, que a 50 personas individuales. Entonces eso también viene a contribuir a reducir costos dentro de las financiadoras, ¿verdad?, de estos proyectos. También es importante retomar en el factor de asequibilidad los estudios que se hacen, ¿verdad?, para que estas personas accedan a ser cooperativistas y entrar en un proyecto de vivienda. Viene apegado muy a la realidad económica de cada familia. Recordemos que en El Salvador y en el caso centroamericano, lo primero que le piden es constancia de salario. Si usted no alcanza esa constancia de salario, ser sujeto de crédito, automáticamente en el mercado de vivienda no se puede acceder. Entonces es ahí donde el factor de asequibilidad juega un papel importante. Ya mirábamos las estadísticas del estudio BID, que es el estudio más reciente que se tiene. Se miraba una gráfica, ¿verdad?, comparativa entre 2 barras, una persona que no puede acceder a la vivienda porque sus ingresos no lo permiten, y a la par estaba la otra barrita, que cada quien lleva su disco. Pueden apreciar la base estadística que tenemos ahí, que aumenta más la persona que no puede acceder y pagar su vivienda, porque eso le va a restar para su alimentación y para sus gastos diarios. O sea que ese factor aumenta más el poder acceder a una vivienda digna y adecuada. Muy bien, para Yanira. ¿Existe sostenibilidad ecológica o existe algún estudio de impacto ambiental en la construcción de las viviendas? ¿Encontraron dificultades para sensibilizar a la población para emplear este modelo de propiedad colectiva? Esto ante los modelos asistencialistas que existen en los países como Techo para mi país y Casas para el Pueblo en Nicaragua. Bueno, primeramente decirles que dentro de los 3 países que nosotros hemos analizado, pudimos verificar en realidad que cada uno de los proyectos que se llevan a cabo están diseñados con toda la normativa, se aplica toda la reglamentación que cada país impone. En este caso, para El Salvador, que es la 13 de enero, nosotros hicimos todo un estudio de impacto ambiental, sobre todo porque estamos en la zona costera. Se ha respetado toda la ley, a través de la organización se está fomentando
la sostenibilidad de cada una de las áreas de protección, las áreas de riesgo, si es que, porque por la zona costera que nosotros construimos hay un espacio que es un área de protección que se le da mantenimiento, que está de acuerdo a los lineamientos que la normativa pide. Entonces, eso es para el caso de El Salvador. En el caso de Nicaragua y Guatemala, igual se cumple toda la normativa, se cumple con todas las fases de la ecología, ¿verdad? Y la otra parte era, perdón, la segunda. La segunda parte era que encontraron dificultades para sensibilizar a la población para emplear este modelo de propiedad colectiva. Yo creo que la principal dificultad es cuando la gente no está organizada, ¿verdad? A medida que la gente se está organizada, ya no es dificultad, sino que solamente es una aceptación al modelo, sobre todo porque nosotros no estamos acostumbrados a vivir en propiedad colectiva. Nosotros todos los hemos manejado de una forma individual. Todas las personas manejamos una forma individual. En cambio, el cooperativismo es un proceso organizativo, es un proceso de sensibilización que lo llevamos a cabo a través de un proceso constructivo. Pero para llevar a cabo el proceso constructivo tiene que entrar toda la fase de inducción de la organización, que es la fase de inducción, y es cuando ya al entrar la parte constructiva, entonces ya esa parte ya es más fácil, pues, ¿verdad? Porque la gente ya está convencida de lo que quiere. En la etapa de la construcción ya no hay deserciones. La etapa de las deserciones fueron la etapa de la organización. Entonces, en ese momento creemos nosotros que sí, dificultades hay, porque no es fácil que la gente acepte como le dijera, de una sola vez de entrada, ¿verdad? De que la propiedad colectiva es factible, que se puede realizar. ¿Cómo no? Siempre para Yanira, ¿cómo definen los diferentes diseños de vivienda? Bueno, esto ha sido una experiencia muy interesante de los diferentes diseños. Nosotros hemos analizado 3 países, ¿verdad? La vivienda, el diseño es similar, no así la urbanización, porque tenemos que ver que tiene que enfocarse en diferentes terrenos, en diferentes áreas, en diferentes normativas que tenemos que cumplir. Por eso el diseño de la urbanización es diferente. Sin embargo, con la vivienda los diseños son similares, nadie se puso de acuerdo. Eso fue algo muy interesante que nosotros encontramos, porque analizamos que el diseño es participativo. Toda la cooperativa en cada uno de los países que analizamos dicen cómo quieren su vivienda. Ellos hacen un dibujo de cómo se proyecta su vivienda, cómo quisiera la vivienda de su sueño. Y con el apoyo del equipo de asistencia técnica se va normando que este diseño esté de acuerdo a la normativa, que cumpla la normativa, que tenga espacios adecuados, que tenga una ventilación correcta, una iluminación correcta, que esté orientado adecuadamente. Sin embargo, sí se toma en cuenta los requerimientos que cada uno de los asociados necesita. Por ejemplo, que todos definen que quisieran su vivienda que tenga 2 habitaciones, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina. Coincide en los 3 países que los 3 diseños son similares, espacialmente y en área también. Entonces el diseño no lo define el equipo de asistencia técnica, el diseño lo definen los asociados. Nosotros solo damos un acompañamiento puntual, ¿verdad?, para hacer que se cumpla toda la normativa y que exista un diseño adecuado. Para el señor Conchita, solicitan que nos amplíe un poco qué significa el financiamiento estatal estructural, si nos ayuda. Esa pregunta yo la hice. Ajá, no sé si pueda.
Bueno, con relación a lo del financiamiento estructural, normalmente lo que hemos encontrado en las tres experiencias, ¿verdad? Como ya apuntábamos, es que financiamiento estructural es que tendría que venir desde el Estado como tal y no desde el gobierno, porque los gobiernos cada 5 años, cada cierto tiempo entran y salen, ¿verdad? Y muchas veces pueden quedar en políticas de gobierno, pero no es lo mismo una política de un gobierno, ¿verdad?, que una política de Estado, porque eso es diferente. Entonces, cuando hablamos de financiamiento estructural, nos referimos a que este debe estar, ¿verdad?, en el presupuesto general de la nación por ley. Entonces, eso lo que vendría a reforzar es que no es que de aquí a mañana entre otro gobierno y quite ese financiamiento para vivienda, por decir algo, quedando el Estado como responsable, ¿verdad?, del financiamiento, en este caso, para la vivienda. Entonces, estructuralmente estamos hablando que sea un financiamiento desde el Estado y asignado en el presupuesto general de la nación de cada uno de los países. Ese es un financiamiento estructural, que no va a ser quitado, por ejemplo, porque llegue un gobierno u otro. Queda establecido, ¿verdad?, en el presupuesto general de la nación por ley. Y en el caso de las cooperativas de vivienda, que en Guatemala existe una ley, en Nicaragua también, y en El Salvador estamos como luchando para poder tener una ley de vivienda de interés social, porque no estamos hablando de vivienda de cualquier tipo, estamos hablando de una vivienda de interés social que sea asequible a la familia. Entonces el financiamiento que estamos proponiendo en la ley, en el caso de El Salvador, es que sea el 2%, ¿verdad?, que le permita a las familias poder accesar a eso. Entonces, de alguna manera, lo estructural tiene que ver con el Estado. Mientras el Estado no se responsabilice de que la vivienda es un derecho, es difícil resolver la problemática de la vivienda, ¿verdad? Entonces el Estado tiene que involucrarse, ¿verdad?, porque como hemos visto, han sido las instituciones las que han estado presentes, ¿verdad?, para asumir una tarea que es responsabilidad del Estado. Por eso decimos que la vivienda es un derecho humano, ¿verdad?, y no es un bien del mercado. Muy bien, pero resulta que nos escapó, señor Conchita, porque aquí viene la de ella. La proyección de las cooperativas en Guatemala desde la óptica de IDESAC. Bueno, la historia de las cooperativas en Guatemala, autogestionarias, de propiedad colectiva y modelo colectivo, comenzó a partir del año 2003, cuando el Centro Cooperativo Sueco tenía la historia de trabajar principalmente con cooperativistas, pues. Yo me acuerdo que antes de esa época, de vez en cuando nos reuníamos los directores de las distintas instituciones y en medio de todos los gerentes de las cooperativas, la única mujer que llegaba era la representante del IDESAC. A partir de ahí, entonces, fuimos informándonos y formándonos en lo que es el modelo de cooperativas por autogestión, ayuda mutua y propiedad colectiva. Lógicamente que la escuela para el IDESAC fue FUCBAN y tuvimos que ir a conocer el modelo para poderlo implementar, si no de una manera totalmente copiada, pues con las variantes que el país también tiene, porque FUCBAN, los que han ido a la escuela a formarse allá, en el cooperativismo, allá tiene apoyo estatal bastante fuerte, mientras que en Guatemala todavía no lo hemos logrado, pues. Y digo no lo hemos logrado porque a partir del reglamento esperamos que poco a poco el subsidio realmente se logre efectivamente. Entonces también para nosotros ha sido una escuela, un aprendizaje, y esto poco a poco se ha ido afinando tanto en el aspecto financiero como en el aspecto de el banco de tierras y también en la formación de los cooperativistas. Por eso es que la incidencia política en las políticas de vivienda concretamente ha sido para el IDESAC fundamental.
Y esto pues los compañeros del equipo técnico lo saben muy bien porque es un eje fundamental en el modelo de cooperativas de vivienda. Si no hacemos incidencia, no logramos lo poco que hemos logrado, o lo mucho, diría yo, que hemos logrado con la ley, con el reglamento, y no cabe duda que hay que seguir trabajando duro, pues. Bien, tenemos otra pregunta en calidad de comentario, más que todo, para Joaquín. Agregar sobre financiamiento no regalado, nos indica. Sí, yo quería aprovechar un poco para reforzar el mensaje del estudio con un ejemplo muy concreto. Cuando una agencia de una nación europea ofreció financiamiento para una cooperativa de vivienda, la primera que se hizo en el centro histórico de San Salvador, la agencia, viendo el grupo meta, o sea, los pobladores que estaban conformando esa cooperativa, decían: eso va a tener que ser vivienda regalada, nosotros vamos a dar 100% de donación. Y fuimos nosotros, o sea, Centro Cooperativo Sueco, Fundasal, la Federación Salvadoreña de Cooperativa de Vivienda, FESCOBAN, y la misma cooperativa que tuvo que insistir en decir: no, es importante que la gente pague por lo menos una parte del costo de construcción, porque esto no puede ser una cosa regalada, porque no va en la lógica de la cooperativa de vivienda que sea regalada. Entonces, para que vean también, digamos, cómo nosotros mismos hemos insistido en que esto se tiene que cumplir. No es una cosa de regalo. Un derecho, el derecho a la vivienda, no significa que yo voy a recibir una llave a mano, ¿verdad? Eso no es lo que llamamos derecho. Derecho es tener acceso a las condiciones para acceder a una vivienda. Entonces, yo estoy poniendo eso como ejemplo para reforzar el mensaje del estudio, porque en estos casos que hoy se han visto, realmente ha habido una gran diferencia en fuente de financiamiento para los procesos constructivos. Entonces hemos tenido que insistir siempre en que tiene que ser un crédito que es posible pagar para la gente. O sea, no puede ser un crédito a condiciones de mercado, pero tampoco va a ser una cosa regalada. Entonces, quería reforzar este aspecto del estudio. Gracias. Excelente. Y para Leticia, ¿cuánto es la cuota del fondo de socorro que aportan los miembros de las cooperativas? Bueno, el fondo de socorro es un mecanismo que las mismas cooperativas establecen, previendo problemas futuros. La cuota que ellos pagan es el equivalente a la cuota que ellos van a pagar posterior de su crédito. Si mi crédito me queda una cuota de $30, yo pago como fondo de socorro el equivalente a $30. Es el equivalente, ya es parte de la misma formación o educación de pago que la cooperativa se hace. Entonces, tiene dos finalidades. Una es una forma solidaria y colectiva que la misma cooperativa se impone en la formación y constitución del fondo de socorro, y la otra que es la parte económica, ¿verdad? Que después de algún problema pues tenemos un fondo de donde ayudarle a la familia cooperativista que tuvo problemas con su pago del crédito, y que ella nos va a responder nuevamente, porque sí funciona. Ya estas cooperativas, en el caso de Guatemala, ya hizo uso de fondo de socorro, lo mantiene el mismo fondo que inicialmente ha constituido, porque saben de que en algún momento, igual, son familias vulnerables, que en algún momento algún miembro de su grupo familiar, que era el que generaba ingresos, no pudo cancelar, y de allí lo prestan. Pero sí es dos funciones: la solidaridad colectiva que adopta la misma cooperativa, y la cuota, que es el equivalente al pago del crédito. Muy bien, muy enriquecedoras todas las preguntas con sus respuestas. Vamos a concluir con las conclusiones finales a cargo de Milton Sánchez. Bienvenido, Milton.
Bueno, quizás vamos a hacer entonces como unas conclusiones de lo que ha sido el evento de esta mañana que nos ha convocado a todos los presentes. En primer lugar, quizás de las intervenciones cuando se iniciaba el evento, es importante destacar lo que desde IDESACS planteaba la directora Concepción Aymac, no sé si lo dije bien, Conchita. Sí, ya lo dije en inglés. Bueno, entonces, dentro de eso, ¿verdad? Lo que nos planteaba que el estudio, la importancia del estudio, ¿verdad? De la contribución de IDESAC para fortalecer el cooperativismo de vivienda aquí en Guatemala, que es una tarea en primer lugar integradora. Hablamos de un proceso de integración regional, de cómo el cooperativismo, ¿verdad? Ya no es un proceso aislado, y esto de alguna manera trasciende la frontera, porque nos estamos viendo como Unión Centroamericana, que eso es muy importante, vernos como una región, ¿verdad? Mucho se habla de la integración financiera, integración aduanera entre los países, ¿verdad? Pero no hablamos de la integración de la solidaridad, ¿verdad? No hablamos de esa integración de ese mismo pueblo, ¿verdad? Que somos en Centroamérica. Entonces el cooperativismo de alguna manera nos convoca y nos permite trascender, ¿verdad? Esa integración. En ese marco también el director ejecutivo de Fundasal, ¿verdad? En su intervención hacía referencia, ¿verdad? Que no es casualidad que el estudio se haya hecho por solicitud del Centro Cooperativo Sueco Fundasal. Fundasal es una institución que tiene más de 40 años de venir trabajando el tema de vivienda, y no tampoco es por casualidad, sino porque también ha habido la ausencia del Estado, ¿verdad? En una problemática que debería competir. Entonces Fundasal asume esa tarea, ¿verdad? Para dar respuesta a las familias. Entonces, en esa intervención el director de Fundasal hablaba que es importante, ¿verdad?, de cómo el estudio, ¿verdad?, de cómo el modelo del cooperativismo es una alternativa, ¿verdad?, que viene a contribuir a la reducción del déficit habitacional. Entonces, en eso también es importante porque nos permite ver que el modelo de cooperativismo de vivienda es una modalidad, ¿verdad?, que sí tiene efectividad en cuanto al combate del déficit de vivienda. También se hablaba de Fundasal con más de 40 años, ¿verdad? Tiene una experiencia del trabajo y que comparte los valores del modelo, como es la ayuda mutua, ¿verdad? Entonces, como es la solidaridad, y que todo el trabajo que se hace con las familias es fundamental. Entonces, de esto hablamos también de que la organización está íntimamente vinculada a los procesos autogestionarios, ¿verdad? En principio tenemos que hablar que todas las cooperativas o las organizaciones, por principio, deben ser autogestionarias, porque no hablamos de un proceso de asistencialismo, ¿verdad? No hablamos de un proceso paternalista, hablamos de un proceso de empoderamiento de la familia, y para eso es fundamental la organización. Si no existe organización, los procesos no tienen sostenibilidad. Entonces, en ese marco también se establecía que los elementos importantes, ¿verdad?, son las organizaciones. En el caso de El Salvador, la Organización Nacional de Pobladores, CONAP, ¿verdad?, que está incidiendo en las políticas públicas de vivienda, que actualmente es la presentación de la Ley de Vivienda de Interés Social, conocida como ALVIS, ¿verdad? Entonces la organización es fundamental para desarrollar estos procesos. O sea, si no hay la organización no se puede hacer incidencia, porque tiene que haber compromiso desde las familias organizadas. Otro de los elementos que también destacaba es la solidaridad, ¿verdad?, que debe existir entre los centroamericanos, centroamericanas. Esa solidaridad es fundamental. Se hablaba, por ejemplo, de unos compañeros, ¿verdad?, de Fundasal que están ahorita en San Marcos a raíz de los terremotos, ¿verdad?, de cómo se está contribuyendo también de otra manera, ¿verdad?, para apoyar esa solidaridad entre los pueblos. Dentro ya del cooperativismo, dentro del modelo también se explicaba, ¿verdad?, que hay tres elementos fundamentales cuando hablamos de cooperativismo de vivienda, y esos son la ayuda mutua,
¿verdad? La propiedad colectiva, la autogestión. Esos tres pilares que nosotros le decimos son fundamentales para desarrollar el modelo. Cada uno de estos tiene su propio proceso, ¿verdad? La ayuda mutua permite construir a bajo costo, ¿verdad? Y permite la calidad de las viviendas porque son las mismas familias las que constatan, ¿verdad?, que esa calidad sea efectiva. Se reduce, a través del trabajo de ayuda mutua, se reducen los costos de la vivienda, que esto es muy importante frente a los proyectos de mercado. Podríamos hablar quizás de un 30% o más, dependiendo, ¿verdad?, de cómo puede ir esa reducción. El otro elemento importante del modelo tiene que ver con la autogestión. Y la autogestión no es más que la puesta en práctica de la democracia de los mismos asociados. Entonces, esa democracia se traduce en la toma de decisiones en todos los procesos. La toma de decisiones es muy fundamental porque permite el empoderamiento de la gente. Desde la selección del terreno donde se va a construir la vivienda está presente la autogestión. Entonces, le permite a los asociados, ¿verdad?, empoderarse y tomar las decisiones, acompañadas, por supuesto, de la asistencia técnica, ¿verdad? Entonces, eso también es fundamental porque la autogestión con la ayuda mutua también permite la reducción de costos. Ya se veían ustedes en la presentación de cómo el ahorro que hacen los cooperativistas al tener mejores precios, al cotizar materiales, al buscar las mejores formas, ¿verdad?, de cómo obtener materiales a mejor precio, les permite tener un ahorro que se traduce en la mejora en la calidad de la vivienda. Entonces, este es otro elemento muy fundamental en el cooperativismo de vivienda, la autogestión. El tercero de ellos también hablaba, el director de Fundasal, tiene que ver con la propiedad colectiva. Y la propiedad colectiva no es más que la garantía familiar de convertir a la vivienda en un derecho de uso y goce. Es decir, que las familias pueden usar y vivir en la vivienda para eso, para vivir en ella. Usan y gozan de ese derecho. Y el derecho es al asociado, ¿verdad? El derecho a la vivienda está íntimamente ligado, ¿verdad?, al proceso del titular, que es el asociado. Es decir, que no puede existir, ¿verdad?, nadie puede hacer uso del derecho y goce de la vivienda si no es asociado a la cooperativa. Esto también le da una garantía a la familia, no va a perder su vivienda. En el marco de la propiedad colectiva, este contribuye como un seguro familiar. Es decir, que se puede heredar, la propiedad se puede heredar, ¿verdad? Le es la garantía para que no queden las familias después que el titular pueda fallecer o suceder algún caso de eso. Entonces la cooperativa misma, por ser la propiedad de la cooperativa, es la que decide cómo funciona la propiedad en este caso. Entonces, en ese marco, los elementos importantes que se destacaban también hablaba sobre la problemática que enfrentan las cooperativas de vivienda. Y ya decíamos al principio de los elementos más problematizantes, que tienen que ver con el acceso al suelo, el financiamiento estatal, ¿verdad?, y por supuesto la ausencia de los marcos legales. A partir de ahí quizás entonces se hace como una reflexión, ¿verdad?, de la importancia de cómo la presentación de estos estudios permiten fortalecer, ¿verdad?, y sobre todo poner de manifiesto y demostrar cómo el modelo del cooperativismo de vivienda es una alternativa viable, eficiente y asequible para resolver la problemática de la vivienda de los sectores populares. Asimismo, el director del Centro Cooperativo Sueco, Joaquín Olsson, también hacía como referencia, ¿verdad?, a la importancia que tiene el estudio y de cómo la viabilidad misma en términos financieros vuelve asequible la vivienda para estos sectores. Entonces, en ese marco quizás podríamos ir como concluyendo de cómo el modelo sí es una alternativa para resolver la problemática de la vivienda. ¿Y cuáles son las claves de este modelo? Las claves están fundamentadas en la ayuda mutua, la autogestión, la propiedad colectiva y la asistencia técnica. Estas son como las claves que garantizan que el modelo sea viable,
¿verdad?, para los sectores que tienen esa necesidad de vivienda. Y lo otro importante es colocar la vivienda como un derecho humano. Eso es fundamental. No se puede resolver la problemática de la vivienda sin la participación activa del Estado. Ese es otro de los elementos que también se destacaban, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que comprometerse con ese derecho humano, porque la vivienda, como bien decía, no es una mercancía, es un bien que se usa y se goza, ¿verdad? Pero sin someterlo a la especulación. Entonces, eso también es una de las claves de este modelo, y por eso consideramos que es alternativo, y por eso consideramos que el estudio es fundamental para demostrar, ¿verdad?, que sí es viable y que sí es posible, y sobre todo que las familias pagan la vivienda, no es regalada, ¿verdad?, pero sí debe tener un fuerte componente de subsidio, ¿verdad?, porque eso hace asequible la vivienda. Gracias.